Voy a empezar a poner la presentación. Me dicen, por favor, si ya lo pueden ver. Gracias. Para continuar con el abordaje farmacológico de la diabetes tipo 2 y tener el contexto ahora de los grupos que vamos a ver el día de hoy, vamos a transitar ahora a mecanismos de acción que ya no necesariamente son descritos en la literatura como o insulino sensibilizadores o insulinosecretores como tal. Pero también en el caso de estos grupos que vamos a comentar, como este que están viendo de los inhibidores de la alfa-glucosidasa, sí hay algunas opiniones clínicas que señalan las ventajas que pueden dar este tipo de grupos de forma indirecta, que pueden más bien ser de forma similares a los mecanismos insulinosecretores o insulinosensibilizadores. Entonces, o sea, realmente no les voy a decir grábense así específicamente si pertenecen a alguno de esos grupos, sino que más bien se pueden identificar bajo qué mecanismo es posible a lo mejor atribuir a esta discusión que se tiene, ¿no? De que si pueden ser insulinosecretores o insulinosensibilizadores. Así que por ahí sería esta la cuestión. El mecanismo que los inhibidores de la alfa-glucosidasa representa es el más obvio, por decirlo así, en lo que toca a la modificación de la concentración de glucosa en la sangre. Y digo obvio porque pues si el exceso, no el exceso, más bien la carga energética extra de azúcares la obtenemos del bolo alimenticio, pues hay que procurar impedir de cierta forma que la absorción de esos azúcares externos o del bolo alimenticio pues se absorba. Por eso de ahí la obviedad a la que yo me refería. Entonces, sabemos que gran parte de la absorción de azúcares se da específicamente en el tracto gastrointestinal. De ahí que las ventajas que se pueden, en este caso, asociar a este grupo farmacológico, que está reconocido más específicamente por la carbosa, es particularmente por modificar la acción enzimática que se ocupa de hidrolizar los azúcares que son, en este caso, absorbidos en este tracto gastrointestinal. Por otro lado, en la precisión de cuál enzima, pues ya nuevamente el nombre lo indica, ¿no? La alfa-glucosidasa. Tenemos que tener presente que la complejidad de los azúcares está dada por su tamaño. O sea, sabemos que pueden formar grandes estructuras que no necesariamente van a ser de fácil ingreso o absorción al tejido del intestino, ¿no? Los enterocitos, que así le denominan. Entonces, significaría que es necesario primero tener un proceso que permita particularmente ir haciendo cortes. Esto es así como en las enzimas luego nos familiarizamos, ¿no? A que entendemos que la acción enzimática también puede consistir en hacer cortes específicos de manera que esos polisacáridos puedan irse reduciendo en tamaño, de forma que en forma de monosacáridos se permita, por un lado, absorber mejor, y por otro lado, que se pueda ya enfilar a su ruta metabólica que pueden tener este tipo de productos. Entonces, pues suena fácil, ¿no? O sea, que pues el mecanismo es inhibir una enzima y de esta manera la absorción no se va a dar. Significaría que tendríamos como una alta cantidad de azúcares en el tracto intestinal.
sí, vamos viendo ahí, ¿no? Van a decir, pues sí, mejor que se queden los azúcares en el tracto gastrointestinal a que se absorban al torrente sanguíneo y esto modifique la cuenta de azúcares, ¿no? Entonces, pues sí, la lógica es muy, muy sencilla y muy obvia. Sin embargo, mucho del éxito de este grupo farmacológico depende de la tolerancia que tengan las personas hacia estos medicamentos, ¿no? La carbosa o el caso del miglitol. Entonces, una de las cuestiones que se puede observar es que sí va a obtenerse una supresión o una inhibición exitosa en el tiempo de estas enzimas. Sin embargo, hay estudios que apuntan a que dependiendo de la idiosincrasia de la persona, puede haber un efecto compensatorio de los enterocitos y entonces empezar, como lo hemos comentado en otro tipo de líneas celulares, para casos de receptores, empiezan a tener síntesis de nuevos enzimas alfa-glucosidasa. Entonces, en un principio no vamos a observar un efecto pronto de la nivelación de la concentración de azúcares. Espero que me vayan entendiendo. Es decir, que no necesariamente estos medicamentos van a lograr ir modificando pronto y así como muy, de forma muy clara el superdescenso de los azúcares. Así que esto tiene dos cuestiones. Por un lado, el riesgo de hipoglicemia es relativamente limitado, o sea, como reacción adversa, pero esto también supone la situación de que si queremos ver a lo mejor en un mes o en 2 meses una nivelación o un descenso así clarito del pico de glicemia en las personas que consumen este medicamento, puede ser variable y puede llevar más tiempo. Entonces aquí esta es la cuestión. La saturación, que por la adherencia al tratamiento farmacológico con estos medicamentos tenga el usuario, sí se puede llegar a dar. O sea, llega un punto en que, pues ya para que el enterocito empieza a producir más y ya está desensibilizado este mecanismo. ¿Se acuerdan del down regulation en la primera farmacología? Se puede observar y entonces el asunto es que va a ser variable. La funcionalidad de este tejido, me refiero específicamente a los enterocitos, va a jugar un papel también importante. Una persona con trastornos gastrointestinales crónicos, o sea, para empezar, por ejemplo, que tenga algún síndrome de inflamatorio intestinal, que son populares hoy en día y son muy variados, e incluso los empezamos a observar ya en poblaciones jóvenes, por ejemplo, para empezar, síndromes de intestino de colon irritable por causa de un alto consumo de alimentos muy irritantes, pues ya sucede en edades jóvenes como en la nuestra. Así que esto ya es un antecedente que va a limitar seguramente el uso de ese tipo de medicamentos. Es decir que, pues si se trata de una persona que tenga un antecedente, digamos que modifique la función gastrointestinal, pues entonces habría que cuidar si vale la pena o no este grupo, ¿no? Y además, no se puede precisar, a diferencia de otros grupos farmacológicos, con de los inhibidores de la alfa-glucosidasa, sí puede apostarse a un descenso de la glicemia postprandial. Realmente no se puede asociar exitosamente en todas las poblaciones que le consumen a este grupo de medicamentos a que sí conviene utilizarlo antes, durante o después de los alimentos. Pero aquí hay que hacer algunas menciones importantes alrededor de este grupo farmacológico que le abonan a esto que acabo de mencionar. Por un lado, esta aparente falta de precisión de este efecto que le asocie a si se debe tomar antes, durante o después, no ha sido verificado, como yo les decía,
en diferentes y extensas poblaciones que le utilicen. Y realmente el mecanismo de acción tendría que suceder, si lo pensamos en las primeras semanas de uso del tratamiento, de manera que se vaya, yo les decía, impregnando el medicamento de forma que vaya saturando los enterocitos y vaya limitando la acción de la alfa-glucosidasa, y esto vaya haciendo que la absorción de los azúcares igualmente vaya siendo disminuida en el tiempo. Por lo tanto, el que una persona consume el medicamento antes de los alimentos para que el mecanismo de acción esté listo para el ingreso de azúcares, pues realmente no es tan necesario. Porque si pensamos que esta persona toleró el medicamento, que ya están viendo ahí a qué me refiero con la tolerancia por los efectos secundarios, al cabo del primer trimestre de un semestre de uso del medicamento, y con adherencia al mismo, no importa si lo consume antes, durante o después. En este caso, la saturación o modificación de la acción de estas enzimas alfa-glucosidasas puede ya estar dada a cierto nivel, de manera que no importa el momento en el que esté ingresando el alimento a la persona, la modificación a la enzima ya está dada, y entonces la absorción de los azúcares ingresados va a estar limitada. ¿Sí me explico en esta cuestión? Sin embargo, en las primeras semanas, me refiero inclusive hasta el primer mes, puede llegar a ser limitante en lo que toca a que pues el paciente pues se frustre del medicamento y de plano lo abandone, porque ya se dan cuenta que estos trastornos gastrointestinales pueden tener, o ustedes pueden suponer que pueden tener una severidad que limite su estilo de vida. Entonces, no son agradables estos efectos gastrointestinales. Uno de los principales es la distensión abdominal, o sea, estar todo el tiempo pues inflamado y con dolor dentro del ámbito de la dispepsia. O sea, ya no es algo que pueda ser tolerable. En el manejo de estas reacciones adversas abona mucho el nutriólogo, porque comenta, bueno, pues empieza a modificar su alimentación, que ya echamos un rollo grande respecto a esta acción que es bien importante, y que consuma más fibras para que se estimule más rápido el desplazamiento de los azúcares que están en exceso, y por la microbiota intestinal, pues están súper contentos, ¿no? De que tienen una mayor concentración de azúcares disponibles allí, y pues por eso aquellas bacterias anaerobias que gustan de azúcares, pues van a estar principalmente haciendo esta cuestión. Justo el uso de algunos agentes que modifiquen la microbiota pueden ayudar, pero no es exitoso en todos los casos. Es muy diferente la manera en cómo las personas pueden tener su tolerancia a las primeras semanas del consumo de la carbosa o del miglitol. Así que si esto se supera, porque en general se trata de reacciones adversas tipo A, que son autorreversibles, en general no ayuda mucho el modificar la dosificación. O sea, este tratamiento en general puede irse 2 o 3 veces al día, aunque en general la saturación, cuando se da de las enzimas alfa-glucosidasas de forma exitosa, basta con un consumo de 2 veces al día, inclusive hasta de 1 vez al día. En general puede ser suficiente, e incluso suponer que estos medicamentos pueden combinarse con otros grupos farmacológicos. Como monoterapia es raro ver a un paciente. Estas excepciones serían pacientes que a lo mejor tuvieron que transitar
a un cambio por inercia terapéutica o porque ya no se estaban observando buenos niveles corregidos de la glicemia o alguna reacción adversa. Puede considerarse ese caso del cambio a carbosa en monoterapia, o lo que llaman en la clínica pacientes que ya son de fácil control de la glicemia. Entonces también ahí es donde puede observarse el uso de estos agentes, ¿no? Entonces ya se dieron cuenta que el metabolismo principalmente va a ocurrir a nivel intestinal. Sin embargo, nuevamente, pensaría que la principal restricción que el uso de estos fármacos tendría que ser qué tan adecuado se encuentra la función a este nivel. Ahora, ahí se comenta también qué tanto pueden abonarle a la modificación de la hemoglobina glicosilada. Entonces, pues no está tan mal, o sea, no es similar a otras que veíamos que llegaba hasta de 2%. Entonces, como yo les decía, habría que pensar en el perfil del paciente que no se requiera que de forma expedita o pronta se observe un descenso en el nivel de azúcares. Entonces yo creo que es algo que el prescriptor tiene que valorar muy bien. Por eso yo les decía que en aquellos, como ellos dicen, ¿no? En aquellos pacientes de glicemia de fácil control o nivelación, pues pues vendría a ser una alternativa. Pero si se trata de un paciente que tiene cierto riesgo cardiovascular que requiera que de forma más rápida regule los niveles de azúcares y además de una manera más extensa o con mayor potencia, pues no sería el adecuado. Entonces, en general puede considerarse como un fármaco un grupo farmacológico que pueda irse más bien combinado, como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí? No, Doc. Ok, muy bien. Bueno, ahora, aquí yo sí quisiera abrir tantito el foro. A ver, después de todo el rollo que puse sobre estos inhibidores, ¿creen ustedes que tiene actividad insulinosecretora? ¿Sí o no? Pues no lo tendrá realmente porque su función o su sitio de acción va a ser los las células del intestino del intestino. Ok. Bien. Si alguien quisiera comentar algo más. Quizá no directa, pero el hecho de que en algunos casos, pensando en que el paciente aún tiene cierta producción de insulina, podría pensarse que el hecho de que, digamos, en los primeros tratamientos, antes de que el organismo se acostumbre, por así decirlo, quizá puede provocar una cierta hipoglicemia muy, muy ligera, y esto podría estimular al hígado, al páncreas, a empezar a producir la insulina como tal. No sé. A ver, eso fue interesante, a ver, déjame ver si te entendí bien. O sea, lo que estás diciendo es que con lo mucho o poco que cause la hipoglicemia, este grupo farmacológico, es posible que esa variación en la concentración de azúcar en sangre sea suficiente para que el páncreas libere insulina, ¿es lo que acabas de decir? Sí. A ver, entonces, mira, va bien, pero yo no diría que insulina. Porque si estamos hablando de que si este grupo farmacológico, poco o mucho, es más bien relativamente poco, puede producir una hipoglicemia que al final se agradece, ¿no? Del medicamento. Le abona al control de la glicemia. ¿Por qué tendría sentido que como una señal refleja que recibe el páncreas se libere la insulina que se ocupa como hormona de favorecer el ingreso de azúcares a las células
Y esto supo... Cierto, sería Exacto, glucagón, ¿no? ya me entendiste, ¿no? Glucagón. Sí, fíjate Sí. que eso sí es posible observarlo en este caso, pero de todas formas el glucagón va a tener su propio efecto de retroalimentación negativa o este famoso feedback negativo. Pero justo lo vamos a observar más en el siguiente grupo farmacológico. Pero en este caso, sí se puede alcanzar a observar que como una señal, la hipoglicemia estimula la liberación de glucagón. Pero hay estudios que apuntan a que esto va a suceder de manera más marcada y que no va a ser adecuado en las personas porque pues, no queremos que el glucagón vaya y avise que necesitamos azúcares porque se están absorbiendo poco. O sea, eso ya no nos gusta y el glucagón pues va a estimular la gluconeogénesis hepática, así como el cortisol. Entonces no queremos eso. Entonces estos estudios apuntan a que podría suceder esto que no nos llama la atención, no nos gusta, en aquellos casos en donde las personas tengan ayunos prolongados. Entonces, yo les decía, ya hemos hablado mucho de la cuestión de la alimentación y suponemos que el paciente también va a ser adherente a la indicación nutrimental o la dieta y también va a ser adherente a ser respetuoso de sus horarios de alimentación. ¿De acuerdo? O sea, sí es importante mencionarlo porque es posible que suceda, pero en aquellos casos en donde el paciente se anda pasando en sus horarios. Sí queda clara la idea. Me gustó el comentario porque pues permitió visualizar esto. Y también ahorita, antes de pasar al siguiente grupo, se me estaba olvidando en ocasión de las reacciones adversas gastrointestinales. Se ha visto una cuestión interesante que en varios casos o usuarios de este grupo farmacológico puede ser benéfico. Uno de ellos es que se observa mejor tolerancia de estos efectos cuando el medicamento se consume entre alimentos o al término de los alimentos. Se puede intentar, o sea, si el paciente refiere es que tengo mucho malestar, la inflamación, todo esto, puede ayudar a que el propio el plan alimenticio o el bolo alimenticio ayude a disminuirlos. Se observa particularmente cuando los alimentos ya empezaron a transitar a aquellas condiciones deseables, ¿no? Verduras hervidas y cosas de estas ayudan a que el medicamento sí deje su mecanismo de acción, pero que limite el asunto de los efectos secundarios, ¿no? Entonces, ahí sería esta la cuestión. De forma similar, no me acuerdo si lo dije la vez pasada, regresando un poquito al caso de la metformina, ¿se acuerdan que también este medicamento ocasionaba muchos efectos gastrointestinales? Cuando la metformina se consume al cabo de los alimentos, unos 5 o 10 minutos después, se mejora la tolerancia hacia estos tipos de efectos secundarios. En ese caso, está relacionado esta aparente mejoría a la naturaleza de la propia molécula, de la biguadina. Entonces, se disminuye esta capacidad que levemente es irritante y se tolera más la metformina. Entonces, ahí ya tenemos algunos posibles recomendaciones que para los pacientes que le consuman se pueden ayudar a que sea más tolerable esta cuestión. Habíamos dicho que en la metformina los efectos reversibles, pues no en todos los casos se iba a observar. A veces todo el tiempo podían estar sucediendo en las personas. En el caso de estos puede ser, el médico valorará si conviene a lo mejor otorgar algún medicamento que regule algunos de estos efectos secundarios, pero lo ideal sería que sea mejor tolerado, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería algo que se me estaba pasando.
Y además aquí, para el caso de la carbosa en específico, dice la leyenda, así como la leyenda urbana, ese es un caso así porque sigue siendo muy vigente la indicación de, fíjense, o sea, se observa todavía en varias recetas electrónicas en donde se dice, la prescripción de la carbosa 1 o 2 veces al día y dice masticar con los alimentos. Sí. Ahora, cuando uno o sea, nos pusimos a revisar esto porque es súper popular esta tendencia, ¿no? Así de que por qué la carbosa se tiene que masticar con los alimentos y por qué es una indicación relativamente popular. En algún momento nos dimos a la tarea de verificar si pues esto tiene algún sustento farmacocinético o ventaja farmacodinámica. No encontramos en nada. O sea, inclusive pensábamos que era para limitar la tolerancia a los efectos o modificar la tolerancia a los efectos secundarios. No tenía nada que ver. Al contrario, las indicaciones apuntan a que, como les decía, puede intentarse tomar la acarbosa durante los alimentos, pero haciendo una pausa, no masticándola, ¿sí? O sea, puede empezar, es algo así que se le puede explicar al paciente, puede estar comiendo ya su comida o el desayuno donde le toque, hace una pausa, toma la tabletita de acarbosa, la pone en su lengua, agarra su agua y la deglute y puede seguir comiendo, ¿sí? Entonces, que es muy diferente a que yo la mastico con mi tortilla o mi pan o algo así. Es muy diferente. Y entonces, cuando estábamos haciendo Tox Exploration, encontramos que hace tiempo había una forma farmacéutica masticable de la carbosa. Entonces, bueno, entonces como que se quedaron con esta idea, pero ya no tenemos acarbosa masticable en el cuadro básico y se quedó con esta. Ahí tenemos clarito un ejemplo de la inercia terapéutica, ¿sí? De que se hereda en los prescriptores una indicación errónea. Entonces, sí hemos comentado de pronto estas cuestiones con los médicos, de que la carbosa que se dispone ya no es masticable, así que les pedimos encarecidamente que ya no hagan esa indicación, porque luego el paciente, sí, yo me mastico la carbosa o me la como con el guisado, pues si es masticar, pues la trituro y se la echo en mi sopa, así como es junto con el quesito, y va para adentro. Entonces, ahí hablamos de, ya saben, ¿no? De causas farmacéuticas que pueden potencialmente inactivar el principio activo, y pues ya no funciona. Entonces, sí llevó un cierto tiempo ver por qué se tenía esta cuestión, pero realmente es así como más bien una cuestión ya, yo les decía, así como tipo de leyenda urbana. Así que hay que estar atentos a resolver este tipo de cuestionamientos que nos puedan hacer relacionado al consumo con ciertos alimentos o con los alimentos, ¿no? Ok. Bien, entonces ya no tenemos preguntas o comentarios hasta aquí. Ok, bueno, muy bien. No, Doc. Bueno, yo me pregunté si quizá esto alertó al sector tecnológico farmacéutico y pues empezaron a hacer a las tabletas con algún sabor muy amargo, desagradable, que usualmente es generalmente así. No me imagino que haría que a alguien le gustara o que preferiría masticarla, aunque sepa muy mal. Sí, o sea, pero no, yo creo que en general la cuestión de los sabores, además de ser acuérdense que desde el punto de vista de la manufactura implica un costo extra al producto terminado, implica el riesgo de que altere la composición de la fórmula, que se va a disponer a cierta forma farmacéutica que no permiten, ¿no? Que sea viable. Entonces, yo creo que sería como algo que a lo mejor inesperadamente resultó en limitar a que alguien esté masticando la tableta, pero lo cierto es que cuando alguien ve en su receta es que es masticada o hay que hacer algo específico
con cierta forma farmacéutica, o sea, es súper fiel a la indicación porque, y te dicen, no, es que aquí vean la receta y rayos, o sea, sí es cierto, o sea, no es adecuado, ¿no? Pero es muy, muy común de pronto ver ciertas tendencias en esta cuestión, ¿no? Pero pues es cuestión de revisarlo con el prescriptor y con el paciente, si es que es el caso de la carbosa en específico, que siempre es muy común ver esta precisión. Ok, bueno, entonces, aquí vamos a ver ahora cómo fue que particularmente en la regulación de la insulina, me refiero a su secreción, y del glucagón, podía observarse, o más bien esperarse cierta ventaja clínica en pro de la regulación de la concentración de la glicemia. Entonces, este grupo farmacológico incluye aquí varios pendientes que habíamos dejado en algunos grupos anteriores respecto pues, a cómo justo en la regulación de estas hormonas, el glucagón y la insulina, pues podrían en este caso tener un efecto benéfico. Entonces todo parte de cómo en el tiempo, y este es de los grupos farmacológicos más recientes, o sea, me refiero a que fueron ya comercializados más extensamente en lo que va de este siglo milenio, y entonces por el conocimiento que se fue teniendo de las famosas incretinas, ¿sí? En este caso, la denominación de incretina sugiere pues, que son proteínas que incrementan algo. Bueno, particularmente incrementan la concentración o incrementan la disposición de estos dos productos, ¿no? Hablamos en general, se tratan de proteínas que tienen cierta complejidad, y una de ellas tiene una acción muy similar al glucagón. Se trata del péptido similar o parecido al glucagón, esta GLP-1, pero además se trata por otro lado, de otra proteína que es capaz de marcar cierta señal en las líneas celulares pancreáticas, ¿no? Aquí tenemos que entender que además de las células beta pancreáticas, tenemos células alfa, y por lo tanto va a tener este polipéptido insulinotrópico una acción más enfilada a promover la liberación de la insulina. Estas también son reconocidas como las hormonas del saciamiento, porque se comenta que estas en sí van a promover a su vez la liberación o el incremento en concentración, de ahí también esa denominación, tanto de insulina como de glucagón, porque hemos entendido en otros cursos que pues de cierta manera el glucagón y la insulina tienen como ciertos efectos opuestos, ¿no? Así como el yin y el yang, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar de que si pensamos en el saciamiento, quiere decir que el hecho de alcanzar cierta concentración de azúcares en la sangre permite observar un efecto, ya lo anticipábamos, ¿no? Cuando revisamos cómo funciona la insulina, un efecto retrógrado, ¿no? Que es decir, que separa o se detiene, mejor dicho, la translocación de transportadores de glucosa, porque ya se tiene hacia el interior una adecuada cantidad de azúcares. Y esto limita la formación de ATPs que van a modificar, se acuerdan, el canal de potasio, y entonces esto limita ya la liberación de la insulina. Entonces, ya va teniendo más sentido. Por eso les decía que aquí tenemos como un grupo farmacológico que nos ayuda a remediar toda este razonamiento, ¿no? Ok, o sea, la insulina sí tiene un papel, pero va a estar también contrapuesto con la acción del glucagón en específico,
y en ambos casos el que podamos modificar la cantidad o el efecto que estas incretinas pueden tener, puede ser una ventaja clínica en las personas que viven con diabetes tipo 2. Sin embargo, también se sabe que estas incretinas tienen una acción limitada en el tiempo, o sea, no van a durar mucho tiempo viables, porque además son fácilmente degradadas por esta enzima, la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, tiene esto su sentido. No podemos tener todo el tiempo la acción de las incretinas, porque entonces significaría aumentar el tiempo de la acción de la insulina y del glucagón, lo cual no es necesario. ¿Sí? Entonces, o sea, sí hay una lógica en la fisiología en tener, en este caso, sí, incretinas, pero también tener una enzima que ayude a regularlo, ¿no? Es un poquito como cuando lo veíamos en el sistema nervioso. ¿Se acuerdan que teníamos la catecolortometiltransferasa, esta enzima que degradaba catecolaminas fácilmente, pues porque era necesario regular la ruta adrenérgica? No podíamos tener un montón de adrenalina todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos también visualizar? Aquí vamos a ver que hay cierta especialización en el tracto gastrointestinal en lo que toca a la síntesis y liberación de estos péptidos, ¿no? Entonces tenemos el caso de este péptido similar al glucagón, el que veíamos que tiene, yo les decía, ¿no? Que son estructuras que van a tener una capacidad de interactuar o tener su agonismo con células pancreáticas. Aquí, aunque está un poquito pixeleado en este círculo rosita, pues ahí tenemos las células alfa pancreáticas, que son más sensibles a la acción de este péptido similar al glucagón. Y teníamos también ese péptido insulinotrópico, ¿no? El otro que veíamos complementario como incretina, que parece tener mayor tropismo por las células beta, ¿no? O mayor preferencia, si se puede decir así, de ahí la palabra tropismo, hacia las células beta, ¿no? De ahí que en la consecuente estimulación que van a tener, porque pues estas se liberan, ya se dan cuenta aquí del intestino, principalmente se nos comenta de qué líneas intestinales o enterocitos K o L pueden emanar. Y entonces, así como lo veíamos en la hendidura sináptica, ¿se acuerdan? O sea, pues se libera el neurotransmisor, llega a distancia, aquí es todavía más lejos esta cuestión, a las células pancreáticas, pero en ese transcurso están expuestas a la acción de la dipeptidilpeptidasa 4, ¿se acuerdan que lo habíamos comentado? Entonces, hay también una acción limitante en esta acción de las incretinas. Pero una vez que llegan allí, pueden incrementar la liberación de insulina y modificar la liberación del glucagón. Entonces, esta modificación negativa o disminuida del glucagón, lo que puede ayudar es a que esta hormona no acuda a nivel hepático a convocar a que haya gluconeogénesis, ¿no? Entonces, esta cuestión nos ayuda a pensar a que se limita este posible exceso, o más bien esta síntesis extra, mejor dicho, de azúcares que se tendría a nivel hepático, ¿no? Y entonces la insulina, pues es así, va a continuar con su acción. Principalmente ya habíamos dicho que la ventaja va a ser a nivel del tejido muscular, porque allí pues ya se lo saben, ¿no? O sea, teníamos toda esta maquinaria que favorecía
el poder hacer la translocación de los transportadores de azúcares, y de esta manera se captaba la glucosa. Entonces, aquí yo quisiera abrir el foro para que vayamos comentando algunas cosas. Con todo esto que se ha dicho, ¿ven ustedes cierto efecto insulinosensibilizador? ¿Ven ustedes cierto efecto insulinosecretor? ¿Qué piensan con este grupo farmacológico? Quizá secretor más que sensibilizador. Porque si estamos hablando de un efecto sensibilizador, creo que nos estamos metiendo con el receptor, ¿no? Ok. O sea, estamos promoviendo que, no sé, o sea, que se encuentre en la membrana de alguna manera o algo por el estilo. Y es probablemente estimulador, o sea, estimula su liberación más que su sensibilización. Okay. Pero aún no me queda muy claro en qué correspondería algo relacionado a sensibilización. Ok, muy bien, gracias. Entonces, acuérdense que aquí el planteamiento es, o sea, podemos asumir que por el hecho de que estas incretinas estimulen células alfa y células beta, y por lo tanto veamos el efecto insulino-secretor. O sea, estrictamente hablando, podría decirse, como dice su compañero, o sea, sí, porque pues aquí vemos algo de estimulación, ¿no? Pero alguien quiere comentar si respecto al efecto insulinosensibilizador podríamos decir que está presente en las incretinas. ¿O de plano dirían que no? Es que no veo realmente algún tipo de interacción, principalmente con los receptores. ¿Con receptores de quién? La insulina. O sea, para crear un efecto insulino sensibilizante. Ok, gracias. Entonces, creo que ya se están dando cuenta de este, yo les decía, discusión o lío, que en algunas publicaciones, libros de texto se comentan, ¿no? O sea, hablar si este grupo farmacológico de las incretinas realmente se puede considerar insulinosensibilizador o insulinosecretor. Porque pues hay todavía quien dice, pues es un poquito de ambas, porque vean, el efecto insulinosensibilizador es indirecto, un poco lo decía su compañero en la primera intervención, de que pues si bien se libera la insulina, el disponer de la insulina estimulará por obviedad todo el proceso de translocación de transportadores que internalicen el azúcar desde el torrente sanguíneo hacia el interior de las células del músculo principalmente. Un poco esto de forma indirecta le abona a la cuestión insulinosensibilizante, ¿sí? Pero, o sea, las guías clínicas no refieren a este grupo farmacológico como a la metformina, ¿no? Que este era como un agente insulinosensibilizador ideal, porque ese tenía, ¿se acuerdan? Como varios mecanismos en combo que redundaban a exponer de forma más sostenida la acción de la insulina a su receptor de insulina, y por lo tanto a toda la acción que queríamos que hiciera la insulina, y por lo tanto ese efecto insulinosensibilizante era el deseado para favorecer la disminución de la resistencia a la insulina. En este caso, todavía está pendiente por ver en el tiempo si, independientemente de que la discusión sigue respecto a si es más insulinosecretor que insulinosensibilizante, si estos medicamentos representan una alternativa exitosa para remediar en cierto grado la resistencia a la insulina.
¿sí? Va bien, o sea, porque el asunto es que el hecho de promover la liberación está bien. Algunas precisiones extras que habría que hacer es de que se ha visto también ya post-marketing en algunos estudios que, por ejemplo, este péptido similar al glucagón sí puede tener una acción alfa, pero también sobre las células beta. No se ha revisado exactamente si las células beta efectivamente, por la analogía que tiene la estructura de estas GLP-1, pueden también ser estimuladas. Aparentemente sí, pero bueno, o sea, todavía falta como que ver esta cuestión más en extenso, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que puede haber cierta inespecificidad respecto a estos péptidos en lo que toca a C. Así, son estrictamente específicos de células alfa o células beta respectivamente. O sea, existe la posibilidad de que pueda observarse el caso de que puedan tanto a beta y alfa tener esta acción, aunque todavía está ahí como por verse. Entonces, antes de pasar, abro el foro otra vez y planteo lo siguiente. Si pensamos entonces ya en el desarrollo de medicamentos, ¿cuáles creen que deberían de ser los mecanismos de acción? Así como que por obviedad esperaríamos observar. O sea, ¿qué creen ustedes que ya tenemos disponible y hacia dónde tendría que ir ese mecanismo de acción? ¿Cuáles pueden ustedes así como que suponer que asociado a esta acción de las sincretinas que estamos viendo, podríamos suponer? Habla de una propuesta de formulación o se... Acuérdense, aquí está más difícil ver en la figura, pero ¿se acuerdan que cuando veíamos en el sistema nervioso la sinapsis de una una neurona adrenérgica y veíamos la terminal axonal postsináptica que era afín a la adrenalina? Ahí yo les decía, a ver, ¿cuál sería el mecanismo obvio que se esperaría de un medicamento? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí les estoy pidiendo lo mismo, así como que piensen hacia dónde tendríamos que esperar, observar la acción que un medicamento podría tener para aprovechar esta acción de las sincretinas. En el sistema nervioso decíamos, pues podemos pegarle aquí, podemos tener una sustancia que haga esto, ¿se acuerdan? Ya. Quizá puede algo así como las COMT, evitar que se degrade la insulina. No sé si eso tenga mucho sentido. A ver, va por ahí. Bien, gracias. Entonces, aquí sí tenemos que considerar el impedir la degradación, aquí aparece así, ponen rápida de las sincretinas, ¿no? Por la dipeptidilpeptidasa. O sea, si queremos que naturalmente las sincretinas que una persona tenga sean aprovechadas, pues hay que limitar la acción degradatoria de estas sincretinas. Muy bien, ¿no? O sea, más que de la insulina, de las sincretinas. O sea, sí tiene mucho sentido, ¿no? Pero esto ya anticipa una posible situación. Así como lo decíamos con los inhibidores de la alfa-glucosidasa, pues tendríamos que pensar que esa persona que pueda estar utilizando este tipo de fármaco, uno inhibidor de esta enzima, pues para empezar, esté secretando o liberando desde su tejido intestinal, pues una cuenta adecuada, ¿no? Que todavía sea funcional para la liberación de esta, porque pues si no, el asunto va a ser que pues sí, va a estar la oposición a la acción enzimática, pero si esto está en muy bajitas concentraciones, pues va a ser limitada la acción.
Esto está difícil de saberlo anticipado, ¿no? Es como lo veíamos con las sulfonilureas. O sea, va a ser hasta que empecemos a ver en el tiempo si hay una disminución, ¿no? Muy bien. Y bueno, la otra pues sería posible ruta a pensar, pues es mimetizar la acción de alguna de estos péptidos, ¿no? O sea, que pensemos en que haya análogos de incretina que puedan estimular en determinado momento la liberación de la insulina o limitarla del glucagón, ¿no? Este mecanismo que yo les estoy compartiendo aquí, en lo que toca al péptido similar al glucagón, parece que se utiliza esta cuestión que se ha visto más recientemente, ¿no? De que sí modifica la concentración de glucagón, pero también puede modificar la liberación de la insulina directamente, porque puede ser inespecífico este péptido similar al glucagón de también interactuar con la célula beta pancreática, que ya sabemos que es la que se ocupa de liberar la insulina, y también de forma indirecta por la propia modificación de la concentración del glucagón. Es decir, que tenemos la posibilidad de modificar un sistema, en este caso de las células pancreáticas, de manera que se privilegie un poco más la liberación de la insulina. ¿Qué situaciones fisiológicas igual tendríamos que suponer? O sea, independientemente de que se trate de la célula alfa o célula beta pancreática, que son sensibles a la acción de este péptido similar al glucagón, igual como lo decía hace unos momentos, si funcionalmente este tejido pancreático es todavía susceptible a este mecanismo de acción, pues liberará o se regulará esta actividad hormonal, pero si ya se encuentra limitado, entonces ahí vamos a tener problemas, ¿no? No me acuerdo si habíamos hablado de otras condicionantes que directamente podrían modificar la acción del páncreas o la calidad del tejido pancreático. Pues pensemos en algunas infecciones asociadas a algunas infecciones de tracto urinario alto, o sea, alguna infección de riñones maltratada puede alcanzar por vecindad a páncreas o a otros órganos, y esto afectar la funcionalidad pancreática o tener pancreatitis, cáncer, desde luego, o algún traumatismo directo sobre el páncreas. O sea, esto se oye más raro, pero pues una lesión por objeto punzocortante, lo dejaré así dicho, que limite la acción del páncreas, ¿no? Entonces ahí tenemos esta consideración que podría limitar el uso de estos análogos de incretina. Se dan cuenta que pues en un determinado momento los inhibidores pues pueden también amplificar la acción, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos viendo son estos análogos o estos péptidos similares al glucagón, ¿no? Que tenemos aquí en la xenatida, que este es uno de los ya que les había adelantado, que tienen ya cierto recorrido, aunque su limitación sigue siendo grande por el costo, y también porque pues este costo no ha favorecido a que ya se encuentre disponible en los cuadros básicos, porque ya se están dando cuenta que esto implica una administración subcutánea. Ahí tenemos ya otras desventajas, y que en general hay que monitorizar durante las primeras semanas de haber iniciado el uso de estos agentes, sobre todo porque el caso aquí de la pancreatitis puede suceder
Es decir, se está sometiendo el tejido pancreático, se está exponiendo a una sustancia que está activando, ¿no? Ciertos mecanismos que regulan la liberación de estas hormonas y puede ocasionar en algunos pacientes la inflamación del páncreas, ¿no? Entonces, el que el paciente refiera, la pancreatitis siempre se va a delatar así poco o mucho en la inflamación por el intenso dolor que ocasiona, ¿sí? El dolor pancreático es de los top, ¿no? Es en el top 5, ¿no? De los dolores, más que el del apéndice, pero menos que el del parto. Entonces, sí es de los que se sabe que si el paciente empezó a tomar un análogo de incretina, bueno, a suministrarse el análogo de incretina y termina en urgencias por el superdolor, es el retiro seguro de esta alternativa farmacológica, ¿no? Ahí dentro de las consideraciones, por ejemplo, es el primero de ellos que se menciona respecto a administrar antes de los alimentos es por esta capacidad de privilegiar la liberación de las hormonas, ¿no? O sea, de la insulina, de modificar el glucagón, y entonces, si se administra antes de los alimentos, el organismo de la persona va a estar más listo al consumo, a la ingesta del bolo alimenticio rico en carbohidratos. Entonces ahí tendríamos esta cuestión. En lo que toca, por ejemplo, a los trastornos gastrointestinales que tienen aquí, se mejoran algunos de ellos, sobre todo los de tipo intestinal, cuando el paciente come más lento, porque se privilegia por un lado el que el efecto de las incretinas que naturalmente va a secretar hagan su acción, y el fármaco también pueda alcanzar a empezar a realizar su acción de liberación de las hormonas. Sin embargo, esto también supone que el incrementar el tiempo en el que consume asegura a que la acción de la insulina o del glucagón se presente o se alcance a manifestar cuando todavía hay bolo alimenticio y no llegue tarde, y que esto genere más fácilmente, por ejemplo, el caso de la diarrea. También se comenta que nuevamente la naturaleza de los grupos alimenticios que la persona tenga, que se esperaría que ya los modifique a medicamentos ricos en fibra, pueden disminuir estos efectos. Vemos ahí el rango de cómo puede alcanzar a modificar la hemoglobina glicosilada, llega casi hasta el 2%, es un buen valor, y en general esta alternativa de análogos en este caso de incretina, van más enfilados a aquellos pacientes que, así como lo decía hace un rato, ¿no? Que se les refiere como de fácil control, sería para aquellos pacientes más bien que, por el contrario, no han sido fácilmente controlados de su glicemia, ¿no? O sea, que varía. Y no necesariamente porque el paciente no quiera ser adherente o porque el paciente no esté haciendo la modificación en los alimentos, sino porque se trata de algunas complicaciones propias de comorbilidades, ¿no? Ya anticipábamos que el hecho de que hubiera hipertensión o que hubiera obesidad ya iba a ser una situación que complicara la acción del fármaco, ¿no? Y estos son más tolerables en varios sentidos, porque para empezar no implica un suministro del medicamento subcutáneo, ¿no? Como lo veíamos con los análogos a la incretina como tal, ¿no? Aquí estamos hablando más bien de los inhibidores que están aquí puestos a la izquierda, de la dipeptidilpeptidasa 4. Estos sí se pueden suministrar o administrar por vía
oral. Estos sí están ya en los cuadros básicos, ya están en posibilidad de ser prescritos en ciertos perfiles. E incluye dentro de estos perfiles aquellos pacientes con diabetes de larga duración y con tendencia a tener un control en glicemia y hemoglobina glicosilada igualmente prolongado. O sea que ya llevan mucho tiempo con diabetes, que llevan mucho tiempo con niveles controlados o dentro del margen de control deseado de glicemia en ayuno y de hemoglobina glicosilada, son susceptibles a estos inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, ¿no? Aquí tenemos la sitaglitina como una de las pioneras y que siguen también vigentes. Ya veíamos que el hecho de modificar la acción de esta enzima puede ayudar a que estos péptidos, el insulinotrópico y el péptido similar al glucagón, pues tengan su acción un poco más de tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos esta ventaja doble, ¿no? O sea que pues permite no solamente ver hacia el tropismo hacia una de estos péptidos, sino que además podemos pensar en la ventaja de la vía oral que representa. Algunas consideraciones es que tiene una ventaja en lo que toca a su eliminación, ahí lo ven, pero en lo que toca a lo mejor a lo que podría ser una potencial contraindicación, ya se están dando cuenta que es en los pacientes que tienen algún trastorno cardiovascular importante como la insuficiencia cardíaca. Esto al parecer se debe, como lo ven por aquí, que hay algunos péptidos vasoconstrictores que se vuelven aparentemente más sensibles, por ejemplo, a la acción de inclusive, se me está yendo el nombre, de eicosanoides. Entonces, ahí tenemos el caso de las prostaglandinas, que ya habíamos de hace tiempo reconocido o sabíamos que podían tener una acción también vasoconstrictora, y esto de forma gradual podía suponer una variación en la resistencia periférica, el gasto cardíaco, y en una persona con insuficiencia cardíaca puede empeorar esta condición. Así que digamos que representa cierto riesgo y no sería adecuado modificarlo o elevar ese riesgo en este perfil de personas, ¿no? Sí tiene una amplia extensión hasta en el metabolismo hepático hacia el sistema microsomal CYP3A4, pero todavía no está como muy claro si solo a ese. Se ha reportado otros sistemas microsomales que también se pueden ver utilizados para el metabolismo de estos inhibidores de la DPP4, y entonces hay que verificar si no se está utilizando o no se usaría concomitantemente algún fármaco que también implique la saturación de ese sistema microsomal, porque entonces tendríamos ahí posible toxicidad. Entonces ahí por eso aparece como limitado y habría que verificar esta cuestión, ¿no? De ver. Y creo que hace sentido el asunto de este rango de modificación de la hemoglobina glicosilada, que pues no es tan amplio como en el caso de los análogos de incretina que veíamos en la lámina anterior. Pero ya les decía, o sea, el perfil de pacientes que que deberían de tener los potenciales usuarios de inhibidores de DPP4 era de que, pues, si bien pueden tener cierto, o más bien prolongado tiempo de evolución de la enfermedad, pero que también hayan manifestado tener cierto control igualmente prolongado, pues no requieren modificaciones tan amplias en los valores de hemoglobina glicosilada, ¿no? O sea, no necesitamos que lo bajen más. O sea, seguramente estos pacientes ya están cumpliendo con la meta clínica, que es lo que vamos a ver en unos momentos más, y por lo tanto puede ser candidateable con estos agentes. Son costosos todavía estos,
Así que es una de las palomitas que ahorita vemos que afortunadamente se pueden superar. Esperemos que no nos quiten tan fácil. Pero tenemos ya esta alternativa en el tratamiento, ¿no? Y por último, de los grupos igual de recién uso o incursión en el tratamiento de de la diabetes tipo 2, tenemos estos agentes que llamamos inhibidores, ¿no? De un sistema cotransportador de sodio y azúcar, ¿no? De este SGLP, que son conocidos de esta manera, con estas siglas en inglés, inhibidores de la SGLP, de este cotransportador sodio-glucosa, que en general van a procurar el que se observe en las personas con diabetes dos fenómenos importantes. Por un lado, la glucosuria, es decir, el modificar o incrementar, mejor dicho, la cantidad de azúcar que se puede excretar en la orina, lo cual tiene una lógica interesante porque pues sí, o sea, suena bien el que en la orina se vaya una fracción importante de azúcares, ¿no? O sea, ya se dan cuenta por ahí esta cuestión. Y de esta manera, lo que pueda producirse como una cantidad extra de azúcares, o sea, esta gluconeogénesis que también se puede alcanzar a observar en los riñones, se encuentre igualmente limitada de forma indirecta, porque pues lo que produce se iría en este efecto glucosúrico pues pronto. O sea, realmente lo poquito que se alcance, porque no son grandes cantidades de azúcares que se abonan en todas las personas, es variable. Lo poquito que se produjera a este nivel se podría ir pues propiamente de forma rápida, ¿no? En la orina, en las personas. Esto tiene una cuestión interesante. Primero, no podemos anticipar que este cotransportador esté vigente de forma exitosa en todas las personas por la edad de las personas o por cierto daño que puedan tener a nivel renal las personas. Y me refiero con este daño a alguna nefropatía que puedan tener. Oye, por ahí, ¿alguien iba a preguntar o comentar algo? Sí, yo, profe. Tengo una duda. Y dependiendo de la respuesta, tengo otra duda. La primera es, ¿estos medicamentos, los inhibidores, tienen algún efecto en el volumen sanguíneo? Sí. Y por lo tanto causarían cierta poliuria. Entonces, sí. Entonces, ¿hay algún uso o beneficio para aquellos pacientes con hipertensión? Sí. Sí. Bien, la verdad es que vamos a ir develando esta posible doble ventaja. Yo estaba comentando, y creo que ahí se va a ir resolviendo esto, que si queremos aprovechar la ventaja que se podría observar por inhibir este sistema de cotransporte, yo les estaba diciendo, idealmente la persona tendría que tener a nivel renal, a nivel de esta porción del túbulo cortoneado proximal, esta habilitación del sistema cotransportador. Puede ser, eso es lo ideal. Puede ser que, por ejemplo, en aquellas personas de larga evolución ya hayan invariablemente transitado, porque o no fueron adherentes a su tratamiento, porque se hizo un abordaje muy tardío, porque el tamizaje de la diabetes llegó tarde, y entonces ya hay cierto deterioro o insuficiencia renal. Se ha visto que puede esa evolución ya de la insuficiencia renal
limitar este sistema cotransportador, ¿sí? De sodio y de azúcar. Entonces, el pensar que esta ventaja farmacológica sea vigente en pacientes que ya tengan cierto daño, pues, o cierto nivel de daño, pues ya no podríamos asegurar que se manifieste. Entonces sí es algo que se tiene que verificar en el perfil del paciente, o sea, cómo se encuentra la función renal para poder anticipar de forma indirecta, si esta puede ser una buena alternativa en la persona. Y digo indirecta porque pues, lo directito sería ver cómo está el cotransportador, o sea, cuantificarlo, pero pues, ya están pensando que desde el punto de vista analítico, pues esto sería un estudio complejo y costoso. Ahora, si pensamos en el escenario ideal, es decir, que se trata de una persona que potencialmente no está expuesta a alguna nefropatía, incluyendo la insuficiencia renal, entonces ahí sí podemos pensar que el sistema cotransportador puede modificarse en lo que toca su acción para que se vayan los azúcares propiamente a la orina, o sea, no tengamos en este caso reabsorción de azúcares por la acción de este sistema cotransportador. Y entonces aquí vamos a tener una cuestión. La primera es que es posible que se incremente el fenómeno de poliuria. No me acuerdo si viene en la siguiente diapositiva. Sí, aquí está. Como un efecto secundario. Y es que además es posible que también tengamos una modificación en el volumen plasmático porque también esta inhibición de este cotransporte incluye sodio y es muy posible que entonces esta no acumulación de agua que redundaría en poliuria disminuya este volumen plasmático, resistencia periférica, gasto cardíaco y tengamos indirectamente un abono, lo voy a decir así, ¿no? Un beneficio al control cardiovascular en lo que toca a la presión arterial. Y aquí tenemos como esta consideración cierto efecto hipotensor, o sea, es poquito. O sea, no le va a ganar a un efecto hipotensor como el de un vasoconstrictor directo, ¿no? Así como la hidralazina, o sea, no lo va a igualar, porque estamos hablando de que puede favorecer el descenso de 20 o 25 milímetros de mercurio. No le va a ganar tampoco a un beta bloqueante. Pero digamos que pues no se mal agradece el efecto bajito hipotensor que puede tener. Así que lo que cuestionaba su compañero es válido. O sea, sí es posible esperar cierto beneficio en el uso de estos agentes. Algunos lo señalan de que pues con cierta limitación, ¿no? El efecto hipotensor, pero pues esto ayuda a que en el caso de los de personas que tienen diabetes tipo 2, pero además tienen hipertensión que es de fácil control, así como lo hacemos con la diabetes, pueden ser candidateables a esta cuestión. Aquí inclusive en la imagen ya se están dando cuenta de la ventaja farmacológica que representan hoy en día esta combinación. El caso de la metformina. Sí, o sea, la metformina ya de por sí representaba un mecanismo en combo bastante amplio y amplificar con la inhibición de un sistema de cotransporte. Entonces, esto puede dar una ventaja todavía más extendida hacia la modificación disminuida o negativa del riesgo cardiovascular. Sí, o sea, esto sí lo posiciona a este grupo farmacológico como para aquellos pacientes en donde
a lo mejor se tenga que priorizar esta modificación en el riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, sí ha tenido hipertensión, o más bien tiene hipertensión, pero pues ahí le llevan el control, puede tener una ventaja, pacientes con obesidad, porque en estos últimos no tenemos modificación, afortunadamente, en el metabolismo de los adipocitos. En ya se están dando cuenta que parece ir favoreciendo la pérdida del peso, discreto, como lo decíamos en algunos casos, pero pues ya es una ventaja. Entonces ahí tenemos esta cuestión, riesgo bajo de hipoglicemia, o sea, realmente la pérdida es gradual, igualmente así va a depender de cómo se vaya saturando este sistema cotransportador, un tanto similar como lo explicaba con el caso de los inhibidores de la enzima alfa-glucosidasa, de que no vamos a observar un efecto así de un día para otro en el descenso así dramático de la glicemia. También se va a llevar su tiempo, pero pues ahí tendríamos esta cuestión. Se trata de un desarrollo farmacológico también relativamente nuevo, así que todavía hay varias cosas que aprender, entre ellas los reportes de fracturas que se han suscitado de forma post-marketing. No hay una clara relación todavía, pero aquí tenemos algunas de las latosas que sí se han visto, ¿no? La poliuria ya lo decíamos. En el caso de las infecciones urinarias y candidiasis, pues ya se darán cuenta, bueno, pues si se va a incrementar por la poliuria, una mayor exposición de azúcares en este tracto genitourinario, pues la microbiota de ese tracto pues va a estar expuesta a mayores cantidades de azúcares y pues van a estar felices, ¿no? Entonces es una reacción adversa poco frecuente, pero sí se recomienda que las personas pues tengan ya saben, mejor aseo en lo que toca este tracto, y esto pues ya al menos puede limitar la exposición a agentes que fácilmente puedan crecer por esta cuestión de tener más azúcar en la orina, literal, ¿no? Entonces, creo que hay varias cuestiones interesantes en este grupo. No lo tenemos en el cuadro básico, estos agentes como la dapaglifosina, pero pues esperamos que en algún día. ¿Qué pasa, profe? Creo que se perdió su audio. Creo que se congeló, creo que se fue el Cuestión, ¿no? ¿Perdón? No, aquí está. No, es que se dejó de escuchar un momento, profe. Sí, ¿verdad? Creo que ya, bueno, no supe si me dejaron de escuchar o no. Ok, bueno, entonces lo último que decía es que de esta manera ya nos podemos enfilar ahora a revisar la pauta, ¿no? Que en un dado momento aspiramos en el horizonte como meta clínica y terapéutica en el tratamiento de la diabetes tipo 2, en lo que toca hemoglobina glicosilada, a la glicemia en ayuno y a la cuenta de azúcares después de 2 horas de los alimentos. Entonces, ¿se acuerdan que en un principio la guía clínica comentaba ciertos rangos para la identificación o el tamiz de la diabetes para lo que era la prediabetes, ¿no? O sea, en la prediabetes se hablaba de valores que no eran lo suficientemente altos para precisar la diabetes, pero que tampoco eran como normales, o sea, sí eran indicativos de que hay que tener un monitoreo.
En el caso del paciente que tiene diabetes, claro está que la mejor alternativa va a ser el monitoreo de la hemoglobina glicosilada, que se mantenga por debajo del 7%. Puede ser inclusive la meta hasta menos de 6.5% en aquellos casos de pacientes que tienen comorbilidades y un elevado riesgo cardiovascular. Es más exigente esta cuestión, ¿no? La glicemia en ayuno es un rango de 90 a 130 miligramos por decilitro. Ya nos queda claro de que no le vamos a poder decir a un paciente, usted con diabetes de 10 años de evolución tendrá que tener, como todas las personas sanas, una glicemia de 100 o menos. No es posible. O sea, tenemos, acuérdense ya, un deterioro celular, la glucotoxicidad, la resistencia a la insulina, que evidentemente va a dificultar tener un rango muy estricto, ¿no? Y de forma similar, el pensar en la glicemia a 2 horas de los alimentos, ¿no? O sea, hablamos ahí de estar por debajo de los 180 miligramos, es altamente deseable, y es una meta que también guarda relación con los tamices que comentábamos, ¿no? Que cuando pensamos en esta medición casual de la glicemia postprandial y la visualizamos en 140 miligramos por decilitro como un punto de corte, igual, en este caso, con las personas con diabetes, apunta a que estamos poniendo a prueba cómo está funcionando la insulina una vez que se alimenta, ¿no? Entonces, igual estas metas, hay algunos autores que señalan que pues, en las personas que tienen una insulinoterapia, inclusive la meta debe de ser hasta por debajo de los 140 miligramos por decilitro, porque pues están insulino sensibilizándose, ¿no? Entonces, directamente por la acción de la insulina, entonces se esperaría un poquito más. Todavía por ahí hay algunas precisiones que hacer. En lo que toca a las combinaciones, primero ya habíamos anticipado que no podemos esperar combinar en aquellos grupos farmacológicos en donde se tengan más de 2 moléculas diferentes, como el caso de las sulfonilureas, el pensar utilizar 2 fármacos de ese mismo grupo. O sea, habíamos dicho que más bien era un riesgo de hipoglicemia mayor y no tendría una ventaja. Tenemos que pensar en utilizar mecanismos totalmente diferentes. En aquellos casos en donde haya limitaciones en la secreción de insulina, porque claramente a lo mejor hay una condición que está afectando páncreas, entonces más bien no optar por la insulinosecreción, sino por la insulinosensibilización, y entonces más bien pensar en combinación de esos agentes, ¿no? Como las biguadinas, con otros agentes como la alfa-glucosidasa para ir remediando el control de la glicemia, ¿no? Casos de descontrol metabólico en donde claramente las dislipidemias tienen un papel, que sería el siguiente tema. Allí más bien hablamos de combinar la insulinoterapia con sulfonilureas o metformina, actualmente más la segunda, la metformina, por la bondad de amplificar el efecto hacia el control de la resistencia a la insulina. Entonces ahí tenemos esta cuestión. Tenemos el perfil de obesidad en algunos pacientes, y en este caso para aquellos grupos farmacológicos que, como hemos dicho, pueden incrementar el peso, pues hay que verificar, elegir uno que no lo haga. ¿Se acuerdan que veíamos el caso de las sulfonilureas, las melitinidas, que podrían incrementar el peso de forma gradual? En más de sulfonilureas, pues ahí tendríamos que pensar esta cuestión, ¿no? Entonces, son varios aspectos, aunque el paciente tiene que entender que puede en el tiempo también observarse ciertas metas en lo que toca a las combinaciones. Es decir, que se pueden a lo mejor empezar con biterapias o triterapias, pero
el aspirar a una monoterapia puede ser una meta real. O sea, si todo se va dando positivamente, el paciente puede llegar incluso a quedarse con solo una molécula en lugar de 2 o 3, si es que se va observando en el tiempo la adherencia al tratamiento, se van observando metas, entonces sí lo podemos hacer. Varias guías, como lo decíamos al principio, indican que la dieta del ejercicio es algo que tiene que mantenerse todo el tiempo en el abordaje terapéutico de las personas con diabetes tipo 2 y la indicación en lo que toca a la presencia de índices de masa corporal fuera de rango, o sea, por arriba de los 24 kilogramos sobre metro cuadrado, ya indicativos de sobrepeso y aquellos que indiquen obesidad por arriba de los 27 kilogramos sobre metro cuadrado, entonces pues ya apuntarían a empezar a elegir fármacos que puedan no alterar esa cuenta del índice de masa corporal, es decir, que no la suban. Entonces, si se trata de un paciente que tiene sobrepeso, pues vamos con agentes insulinosensibilizadores, y si no existe este antecedente de índice de masa corporal elevado, pues nos vamos con sulfonilurea o una meglitinida, ¿no? Y se van añadiendo fármacos si es que los criterios de control no se alcanzan, si es que el paciente va refiriendo que no se modifican los datos de hiperglicemia, los signos y síntomas de hiperglicemia, entonces como se va haciendo un monitoreo trimestral idealmente, y si no al menos el de una medición de hemoglobina glicosilada una vez al mes para ver esta oportunidad de incorporar un segundo agente o no. Entonces, esta es una manera de visualizar, ¿no? Entonces, en la metformina se puede añadir una sulfonilurea y viceversa, ¿no? Las alfa-glucosidasas, ya les decía yo que estas son también populares para incorporarse en las terapias que incluyen sulfonilurea y la metformina. Otra manera más estricta es esta que les muestro aquí, y digo más estricta porque implica partir de las ventajas que tiene el efecto farmacológico en combo de la metformina, y siempre y cuando se asegure un monitoreo trimestral de la hemoglobina glicosilada. Entonces ya de ahí la cuestión es, y si esto no sucede, pues ni te arriesgues y mejor utilizamos la guía anterior, ¿no? Como un ejemplo. O sea, de iniciar con la metformina, está monitorizando cada que se pueda la hemoglobina glicosilada, sin tanto riesgo. El asunto de esto, de ser estricto, de monitorizar cada 3 veces, a veces se tiene que promover en aquellos casos en donde ya hay datos de daño micro o más bien micro y o macrovascular, que el paciente tiene además hipertensión, obesidad y dislipidemia. Ahí le tenemos que decir al paciente esto que usted le dijo a su prescriptor, de que tiene que hacer un esfuerzo por pagar usted incluso por fuera un estudio de hemoglobina glicosilada, es para saber si se incorpora una segunda alternativa farmacológica, ¿no? Un segundo medicamento. Si no le va a gustar al paciente, claro está. Si van a decir, pues, ¿quién en su sano juicio va a invertir dinero para que terminen diciéndole que cree por su estudio tenemos que incorporarle un segundo medicamento? Yo creo que aquí la educación sanitaria tiene un papel bien importante, porque si le hacemos ver que el monitoreo es esencial para disminuir el riesgo cardiovascular, el riesgo de infarto, el riesgo de perder la función renal, la vista, o sea, y no se lo vamos a decir así, si no hace el estudio se va a quedar ciego. No, o sea, tenemos que hacer, en este caso, sensibles, ¿no? Con el paciente,
Y en todo caso, pues la alternativa de la metformina es que pues, puede funcionar con las tiazolinedionas, con las sulfurureas. Aquí llevamos estos inhibidores de la adipeptidasa, los del cotransportador, de la proteína similar al glucagón o incluso a la propia insulinoterapia, ¿no? Y una triple terapia si todavía no se logra modificar. Y es que realmente el asunto con la hemoglobina glicosilada es que a veces de un trimestre a otro, o sea, observar que solo disminuyó 0.2%, o sea, es prácticamente en nada y esto no le abona mucho al riesgo cardiovascular. Pero van a decir ustedes, pero ¿a poco esto es posible de observar y todo este rollo? Sí, cuando esto no se cumple. Sí, es el paciente necio que sigue comiendo lo que quiera, no hace la actividad física, continúa con el consumo de alcohol. Entonces, y tiene descompensado la hipertensión, todo este rollo, o sea, sí tiene, en este caso, la vigencia de una alternativa como esto, porque pues el paciente no se está esforzando lo suficiente. Vamos a retomar después estas cuestiones de las combinaciones cuando rematemos con la terapia de las dislipidemias y en el ámbito de del síndrome metabólico veamos, ¿no? Las ventajas que tienen estas combinaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí le vamos a dejar. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. No, Doc. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos el jueves. Que estén bien. Claro.